Aquí desde Guanajuato, gracias que sigue con nosotros en el marco de diversas actividades que se están desarrollando ahora en Guanajuato. La más significativa es la edición número 53 ya del Festival Internacional Cervantino. Bueno, nos vamos con enorme gusto y le agradecemos como siempre a Gabriela Eleonora Cortés Araujo. Ella es Majestad en Retiro. Gabriela, gracias por tu participación, por más que estemos en medio de, ahora sí que de cosas, casi cosas juzgadas, pero no tenemos que dejar de hablar de ellas. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Javier. Muchos saludos hasta Guanajuato. Gracias. A ver, se ha aprobado, como lo veíamos venir. Yo te planteo, ¿en qué cosas tendríamos nosotros que reparar, que tendríamos que ver? No te digo desde la óptica tuya, que entiendo que eres especialista en la materia, sino más bien te diría, a ver, Juan Ciudadano, ¿no? María Ciudadana, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, como ciudadanas y ciudadanos, definitivamente habíamos platicado, lo ideal es nunca acabar en un proceso judicial, pero desafortunadamente parte de la vida, ¿no? Ya sea por cuestiones, la propia Hacienda, ¿no? Si presentaste tarde tu declaración o temas mucho más fáciles o más mundanos, una renta retrasada. ¿Qué puedes esperar como ciudadano? Que si antes tenías esta opción o esperanza de si quizás el proceso no fue regular en instancia ordinaria, si quizás la autoridad, como desgraciadamente suele ocurrir, incurrió en abusos contra ti, tenías esta opción del amparo en el que decías, bueno, se va a enderezar, seré escuchada, seré escuchado. Claro, con los tiempos y todo esto que tratan de arreglarse, que creo que no será tan fácil como parte de la reforma acelerar los procesos. Pero bueno, esperabas esa garantía de que tú fueras escuchado, que fueras tutelado en tus derechos y que se te hiciera justicia. Como veo las cosas, como ya se estaba vislumbrando y como se está proyectando ahora la manera en que serán los procesos y sobre todo cómo serán implementados por este Poder Judicial, sí veo preocupación como ciudadana en el sentido de desearía jamás estar en un proceso judicial que me implique acabar en un juicio de amparo y desearía nunca sufrir un acto de autoridad que me obligue a ir a un amparo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mecanismo y la manera en que se está planteando ahorita no está siendo para proteger derechos, sino que todo lo contrario, por más que el argumento sea que se está viendo por el beneficio de México en este mecanismo de control constitucional que lo es, y lo hemos repetido hasta el cansancio, es un mecanismo cuyo objetivo principal era la protección de derechos fundamentales, pues ya no va a ser más, sino que va a dar un mayor peso a la autoridad en cuanto a sus funciones y reduce en un mínimo el margen de las personas para poder ser defendidas y respetadas cuando sufren transgresiones a sus derechos fundamentales. Entonces, en esencia y en conclusión, yo no veo, no tengo una opinión positiva, no tengo una opinión optimista, desgraciadamente, de cómo se va a ir implementando ahora los juicios de amparo. A ver, Gabriela, la parte que compete a la experiencia que vamos teniendo en el ejercicio del nuevo Poder Judicial. Hemos visto ahí 2 o 3 circunstancias inquietantes, diría yo, ¿no? en la Corte. Pero también de repente se ha hecho viral las formas en que reaccionan algunos jueces. A ver, en esta parte tú, ¿qué alcanzas a ver? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor la sociedad se siente un cuanto tanto desamparada, sin el amparo. A lo mejor es una cuestión de tiempo para que nos demos cuenta que estamos desamparados sin amparo. Totalmente de acuerdo. A ver, insisto, quizás sería pronto, ¿no?, estar haciendo una valoración de cómo están funcionando los poderes judiciales. Claro, sí. Pero sí llama la atención, al menos a mí sí me pone en alerta o sí se me hace curioso, si se me permite la expresión, que hay cada vez más exposición y un escrutinio, no sé si de toda la sociedad, pero por lo menos sí del público especializado, ¿no? Obviamente de las barras de abogados de ciudadanas y ciudadanos muy interesados en ver cómo está funcionando el Poder Judicial, desde luego estudiantes de Derecho,
¿no? Yo tengo el gran privilegio de poder tener esa parte de impartición de clases y de cátedra con alumnos, con personas de licenciatura, con personas de maestría también, y desde luego las visiones y la experiencia da, pero sí advierto una preocupación y por tanto también un escrutinio, un seguimiento muy puntual y día a día de lo que está sucediendo en los poderes judiciales, en todos. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta sociedad exigente haya votado, no haya votado, haya estado a favor de, ya no es reforma, es constitución, ya no era proyecto, ya es ley, ya es una realidad del Poder Judicial que estamos viviendo. Pero es curioso, si se me vuelve a permitir la expresión, que antes esa lucha crítica y burlona, porque lo es también, hasta sarcástica muchas veces, en cosas muy delicadas de estos poderes judiciales, está viviéndose en la sociedad. Yo no recuerdo, de antes siempre ha habido caricaturización, siempre ha habido críticas a las decisiones judiciales, es parte del Estado Democrático de Derecho, o al menos así era, siempre existió eso. Pero ahorita estos videos o estos memes, como se les conoce, esta crítica uno a uno de cómo están sucediendo las cosas y las opiniones, creo que sí pone muy delicada y muy a flor de piel cómo se está viviendo este proceso de reforma. Llevamos un mes, básicamente, poco más de un mes, y la visión, o al menos pues sí, la percepción que se tiene y que tengo yo también como ciudadana, ya dejando todo de fuera, es que no está siendo buena, no está siendo cumplidora y sobre todo decepciona en la parte que no se tiene el conocimiento. Entonces, ¿qué esperar a lo mejor ya a partir de esta implementación de la ley de amparo? Que no va a haber juzgadores que sean lo suficientemente técnicos y lo suficientemente valientes, aunque yo sí lo exigiría, para poder dar la vuelta a estas propuestas que se están dando y que estamos viviendo. Ahora, bueno, oye, a ver, una cuestión para cerrar. Podría, decía yo hace un momento, por lo que incluso tú nos decías hace algunos días, Gabriela, podría existir una... Es que lo que pasa es que ya son no hay manera de echar atrás porque son constitucionales y ya es anticonstitucional quitar una ley que se aprobó en bajo esta nueva mayoría. Pero ¿podrían los organismos internacionales aparecer? ¿Alguien que vaya a la Comisión de la Haya y diga algo? ¿O esto ya es cosa juzgada? A ver, yo creo que todavía, como habíamos platicado, están ahí varias posibilidades de incluso echar a andar la ley de amparo desde una perspectiva así pro derechos humanos, pro derechos fundamentales, a partir de la propia jurisprudencia que sigue vigente también, esperando que no sea revocada. Todavía hay posibilidad de hacer un control constitucional y convencional de la ley de amparo, si queda como está, que es probable que sí quede, como es muy probable que suceda también nueva, no retroactividad, pero sí retroactividad que se está proponiendo y que de cualquier manera sigue siendo a todas luces una barbaridad inconstitucional, inconvencional desde luego, ¿no? La de la famosa retroactividad. ¿Qué esperar de los organismos internacionales? A ver, se puede esperar mucho, y precedentes de la Corte Interamericana sobre temas de independencia judicial. Se ha vivido en otros países, desafortunadamente. Puede haber condenas al Estado mexicano, desde luego. El tema de las críticas, bueno, no críticas, pero sí las observaciones que se pueden hacer a nivel internacional, sobre todo cuando ya son sentencias, y en este caso pues sería de la Corte Interamericana nosotros, son procesos sumamente largos. Ajá. Incluso se arrancaron medios de defensa que están, no sé si ya pasaron por la Comisión Interamericana, ¿no?, en Estados Unidos, para valorar si tiene méritos el caso mexicano en cuanto a la reforma constitucional que ya vivimos, ¿no?, todo lo de elección de jueces, para después mandarlo a Costa Rica para que la Corte Interamericana lo juzgue. Podría hacerlo, hay precedentes que ellos ya tienen, es decir, ya hay jurisprudencia obligatoria interamericana, pero esos procesos son sumamente largos y quizás, ojalá, logremos enmendar el camino en unos años a nivel doméstico, sin que sea necesario que un organismo internacional y que sea todo el escrutinio de los demás países y también de los organismos internacionales de derechos humanos de protección, que sean los que nos estén señalando y poniendo la llaga. Ya México ha tenido bastantes condenas en otros temas muy delicados, desde luego feminicidios, desde luego desaparición forzada de personas,
la prisión preventiva oficiosa, que aún estamos viendo cómo le vamos a dar cumplimiento a esa condena que ya tenemos por la Corte Interamericana y que el Estado mexicano tiene que ver cómo cumplir. Pero puede ser, yo no lo descarto, puede haber condenas, puede haber procesos, pero vamos a tener que esperar algunos añitos, Javier, para ver frutos de ese escrutinio internacional. Oye, y como pasó con la película Tiburón 2, cuando usted pensó que el peligro había pasado, aparecía Tiburón 2, y así te has de imaginar a qué me refiero, a la reforma electoral, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, así vamos de susto en susto, pero ahora sí que viviendo al día y procesando cada uno de los procesos y preparándonos como van sucediendo. Pero sí, esperemos el siguiente mordisco de tiburón también pronto. Espero que no, oye. Bueno, muchas gracias, Gabriela, que tengas buena noche. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Javier, un gusto. Hasta luego.